Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición podernos encontrar nuevamente para compartir la palabra del Señor. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, anhelando que preparen su corazón, su espíritu, para que podamos juntos recibir esta hermosa enseñanza en esta noche. Quiero invitarte entonces a que abras la palabra de Dios en el libro de Esther, capítulo 1, versículos 5 al 12. Y mientras lo haces, vamos a ver este video que da introducción a nuestro tema. Ya estoy con ustedes. Y dice la palabra de Dios, Esther capítulo 1, versículos 5 al 12. Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Había colgaduras de lino blanco y violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Se bebía conforme a la ley. No había obligación porque así el rey había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. La reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, él ordenó a Mehumán, a Bizta, a Harbona, a Bigta, a Bacta, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey comunicado por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Quiero invitarte entonces a que oremos. Bendito Señor, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, que nos das de acercarnos a ti con tu Santa Escritura, con el objetivo de conocerte un poco más, Señor. Así que mi oración en esta noche es que seas tú usándome. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo te lo entrego a ti, Señor, para que tú lo uses y juntos podamos aprender tu Santa Escritura, Señor. Es mi deseo que seas tú quien hable, Señor, y no sea yo quien lo sea, y que tu Espíritu rebose en mí para que así mismo pueda ser entregado y dado a todos los que escuchan esta preciosa palabra. Esta oración la hemos hecho como iglesia, como familia, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús, para gloria tuya. Amén y amén. Bueno, este texto que acabamos de leer da inicio, es la introducción a un hermoso libro que conocemos y ya hemos entendido su historia, que es el libro de Esther. En esta oportunidad vamos a ver cómo el rey tiene el deseo de mostrar todo su reino, todo su imperio, que fue uno de los más grandes a través de todos los tiempos, y para hacerlo emplea más o menos unos 180 días. Eran más o menos 5.5 millones de kilómetros cuadrados. Imagínate cuán grande era el imperio persa en aquella época. Él pretende, el rey Asuero o Jerjes I, como lo conocen algunos, él pretendía que cabalgaran, que pudieran ser testigos de su gran avance, de su gran logro, de su gran imperio. Y después de estos 180 días convoca a un banquete, un gran banquete, donde por 7 días pretendía de igual forma a los principales líderes que fueran partícipes de este gran avance que había hecho el rey Asuero. Pero en el
clímax, digámoslo, en lo mejor de la celebración del banquete, él quiere mostrar también a su reina Vasti. Ella no se presenta y esto obviamente fue una gran decepción y causó gran ira, que fue lo que leímos al final de este pasaje. Pero aparte de todo esto, tiene o se ve obligado a destituirla debido a ese desplante que le hicieron al rey. En términos generales, el rey Asuero fue un buen rey, conquistó desde la India hasta Egipto. Así que compartirlo o mostrar la belleza de su reina era, digamos, lo indicado para completar su gozo frente a todo lo que había conquistado. Ante la negativa de la reina Vasti, entonces es puesta a un lado, destituida, y da comienzo a la búsqueda de una nueva reina que fuera, digamos, más digna que Vasti y pudiese gobernar a su lado todo el imperio que había conquistado. Así que comienzan los preparativos y la reina Esther se presenta delante del rey y dice el texto que la amó más que a ninguna otra persona. La reina Esther vino a ser entonces la protagonista, la que estaría a su lado durante el periodo que tenía por delante para gobernar. Pero el pueblo judío, porque Esther era judía, se ve amenazado por un hombre llamado Amán. Y obviamente ella intercede delante del rey, se presenta delante del rey, porque había un plazo para que su pueblo fuese destruido. Fruto de esta intercesión viene entonces la respuesta del rey, que es, digamos, que fuese destruido Amán, el acusador, digamos, del pueblo de Israel, y el pueblo judío fuese liberado de ese, digamos, ese edicto que se había presentado o que él había decretado para destruirlos. Entonces, este es el desarrollo de la historia. Finalmente, el pueblo judío es liberado y Mardoqueo y Esther salen corriendo a decir el nuevo decreto del rey para que el pueblo judío fuese, digamos, sacado adelante frente a esta gran amenaza. Pero esta historia encierra algo muy bonito y muy interesante. Es que de la misma forma, el pueblo de Israel, siendo el tesoro más preciado para el Rey de Reyes, él quiere presentarlo delante de las demás naciones, así como presentó a la reina Vasti. Pero el pueblo de Israel falló ante su llamado. Así que el Rey Celestial, de la misma forma en que el rey Asuero buscó una nueva reina, el Rey Celestial busca una nueva reina. ¿Esa reina quién es? Es la iglesia, que es preparada para presentarse delante de él, y de allí en adelante el Rey de Reyes escoge a esta nueva reina para ser presentada delante del mundo y que la iglesia fuese la protagonista para que llevara la libertad a todo el mundo perdido. Y luego de que el Rey de Reyes decreta o presenta a su nueva reina, comienza una nueva historia que es la que nosotros estamos experimentando hoy. Y así como el rey Asuero da libertad al pueblo judío, asimismo el Dios Todopoderoso ha tenido en cuenta a su reina para que lleve un mensaje de libertad al mundo entero y puedan ser libres de la muerte y la destrucción. Y así como el rey Asuero destruyó a Amán, Dios también destruyó a Satanás, que es el acusador del mundo entero, o mejor, de la iglesia, de su reina, de la protagonista hoy en día de llevar libertad y salvación al mundo entero. Así que yo veo en esta historia de Esther y de este rey una ilustración o algo muy similar, algo paralelo a lo que ocurrió con nuestra historia y de donde somos parte nosotros, que es la iglesia, la amada esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo esto, cuando tú lees el libro de Esther, se da, en mi opinión, en 3 banquetes. Y debido a eso es que el título de nuestro estudio en esta noche es los 3 banquetes del rey. Esther 1, 5 al 12. Así que ya entendido esto, vamos a comenzar con este precioso estudio. Y vamos con el primer punto en Números Romanos. El banquete de su grandeza. Este rey, como les dije, había conquistado
había pasado de 120 provincias a 127, convirtiéndose en un imperio mucho más grande y poderoso. Si tú lo comparas con el imperio asirio, con el imperio de Babilonia o con el imperio griego, que de hecho el imperio griego era más bien como una unión de varias ciudades imponentes y poderosas. El reino persa a través de la historia ha sido el más grande en extensión y por eso el rey Asuero estaba muy orgulloso. Y después de que muestra por 180 días, imagínate ese recorrido que hicieron para mostrar todo su imperio, después ofrece una fiesta de 7 días. Vamos a leer entonces el versículo 5. Dice: cuando se cumplieron estos días, es decir, estos 180 días, el rey ofreció un banquete de 7 días. Así que este es el primer banquete que ofrece el rey. ¿Para quién? Para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa. La fortaleza de Susa era como el jardín real, el lugar donde habitaba el rey, donde habitaba su reino. Y luego dice, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio real. Así que vamos entonces entendiendo lo que estaba ocurriendo. Vamos al primer punto de este segmento. Dice, el rey Asuero organizó un gran banquete con el propósito de mostrar la gloria y la riqueza de su imperio. Este relato refleja en cierta manera una imagen terrenal de la majestad y la grandeza de Dios. Y es que cuando tú lees el relato, no es difícil encontrar una gran similitud con la manera en que Dios describe el lugar donde ha decidido manifestar su gloria, es decir, el cielo mismo. Vamos a leerlo, versículos 6 al 8. Mira, dice, había colgaduras de lino blanco y violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. No sé si se te hace similar este lenguaje al que está descrito en el Apocalipsis. Versículo 7. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Se bebía conforme a la ley y no había obligación, y esto subráyalo, porque así el rey había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. Así que en el palacio del rey Asuero había lino fino, había copas de oro, las paredes estaban adornadas con piedras preciosas. Y esto de alguna manera es una ilustración o un símbolo, una manera de mostrar que de la misma forma, a la luz de toda la palabra de Dios, el cielo está conformado de la misma manera. Calles de oro, engastes de piedras preciosas. Y todo este lenguaje tú lo encuentras al final del libro del Apocalipsis. Y es interesante que había el mejor de los vinos en ese lugar. Era vino real, como lo leímos en el versículo 7. Y es que es importante resaltar que en el versículo 8, si me das el versículo ahí, dice, se veía conforme a la ley, no había obligación, porque así el rey había dado órdenes. Y para que lo entiendas mejor, en la época cuando un rey ofrecía un banquete, las personas solo podían tomar vino si el rey tomaba vino. Es decir, si se paraba el rey y te tomaba 2 copas de vino, el pueblo de igual forma no podía pasar de ahí, solamente podían beber 2 copas de vino. Pero en esta ocasión, en este banquete, ocurre algo diferente, porque el rey había escrito, había decretado que podían beber lo que quisieran, sin importar lo que el rey tomara. Vamos a leerlo nuevamente. Se bebía conforme a la ley, no había obligación, porque así el rey había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. ¿De qué nos habla esto? Bueno, de que había libertad. Y en la palabra de Dios, el vino es símbolo de gozo, de plenitud y de alegría. Así que de la misma forma, en el cielo no hay límite para la alegría y la felicidad que tú y yo podemos tener cuando estemos en ese lugar, porque no hay, digamos, un límite. Dios ha dicho,
Alégrense y gócense en mi presencia por toda la eternidad para todos los que a Él o los que Él mejor les permita entrar a su santa presencia. Fue lo mismo que pasó en las bodas de Caná de Galilea, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Él convirtió el agua en vino, permitiendo que la celebración, la fiesta siguiera. Y esto obviamente nos habla de la forma en que Él vino a traer alegría, vino a cambiar nuestra tristeza en alegría, en danza, en gozo, ilustrado por medio de la transformación o del milagro de convertir el agua en vino. Y esto es muy bonito y muy interesante porque asimismo el libro de Esther nos narra en sus primeros versículos este gran principio. Y es que desde el profeta Isaías Dios ya había prometido hacer un gran banquete en los cielos celebrando su gloria y su magnificencia. Vamos a leerlo, Isaías capítulo 25, versículo 6. Dice, el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos, fíjate la similitud, un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, el mejor de los vinos, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Así que el rey muestra toda su grandeza, el rey Asuero, todo su imperio. Estamos en un lugar donde ofrece un banquete lleno de oro, lleno de piedras preciosas, y en ese lugar hay una alegría desenfrenada. Esto ilustrado en el vino real, que era el mejor de los vinos, lo mismo que Jesucristo hizo en su primer milagro. Entonces, el rey Asuero tenía una reina que se llamaba la reina Vasti. Y vamos a leer el versículo 9, Esther 1:9, porque mira lo que ocurrió. Dice, la reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. Y este detalle es muy importante, porque cuando el rey hacía una celebración importante, las mujeres no podían estar en ese lugar mientras el rey no les pidiese que estuvieran. Pero el hecho de que estuviesen excluidas no quería decir que podían hacer un banquete al mismo tiempo que el rey. Esto era mal visto. ¿Por qué? Porque causaba una división o daba la impresión de que el reino estaba dividido cuando la reina hacía un banquete aparte. Así que esto nos muestra que la reina Vasti no quería de alguna forma o había una ruptura, digamos, dentro de la voluntad del rey Asuero frente a lo que ella estaba haciendo. Esto, obviamente, entendido bajo la cultura del imperio persa de aquella época. Así que cuando leemos este pasaje vemos que la reina Vasti quería, digamos, tener como un trono alterno, por así decirlo. Y esto dio pie para que cuando el rey la llamase, de alguna forma desechara o no tuviera en cuenta ese llamado. Vamos a nuestro segundo punto de este segmento. Dice, después de mostrar toda la excelencia de su reino, el rey decide dar a conocer lo que en su opinión era lo más valioso que tenía, su reina. Así que cuando el momento de la fiesta, del banquete de los 7 días era el más importante, el momento más significativo de todo este banquete es que el rey Asuero quiere mostrar la belleza de su reina Vasti. Vamos a leerlo entonces, versículos 10 al 11. Dice, al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, él ordenó a Mehumán, a Bizta, a Jarbona, a Bigta, a Bacta, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Bueno, algunos intérpretes de la Biblia, digamos que comentan o dicen o exponen que aquí el rey estaba completamente ebrio. Pero hay otro segmento que se inclinan a pensar distinto. ¿Por qué? Porque cuando se usa esta palabra embriagado, precisamente se acude a otro término hebreo. Cuando tú lees Génesis 29:1, usan el término embriaguez para referirse a alguien que está borracho. O
cuando dicen que está tambaleando por el vino, ahí sí de alguna forma se está refiriendo a que está ebrio, como en el Salmo 107, 27. Pero aquí lo que el término hebreo que usa el libro de Esther es tovlev, que significa bienestar o alegría. Es decir, podemos concluir con base en el registro, en el texto, en los términos que usa el texto hebreo, que el rey no estaba ebrio, simplemente estaba emocionado, estaba alegre, estaba en su punto de mayor satisfacción y por eso quería mostrar la belleza de su reina Vasti. Pero ¿qué ocurrió? En ese preciso momento, la reina Vasti de alguna manera no se presenta. ¿Cuándo? Cuando su corazón estaba alegre a causa de ese gran banquete. Vamos a leer un texto, Salmo 104, 14 al 15, donde habla algo acerca de este concepto. Dice, refiriéndose a Dios, el salmista dice, Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre para que haga brillar con aceite su rostro. Así que el rey estaba contento y quiso mostrar a su reina Vasti. Pero ¿qué ocurrió? Tú conoces la historia. La reina Vasti no se presenta, causando un gran enojo en el corazón del rey, y fue quizás la peor ofensa que pudo haber recibido, porque todos estaban esperando a que saliera, a que mostrara el rey a su reina Vasti, que era una mujer muy hermosa. Vamos a leerlo en el versículo 12. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey comunicado por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Y este punto es el que da inicio a la búsqueda de una nueva reina. Vamos a leer este pensamiento para que te ubiques mejor. Dice, la reina Vasti se negó a presentarse cuando el rey la llamó, lo que provocó su ira y lo llevó a destituirla de su posición. De manera similar, la nación de Israel, la joya preciosa del rey, no cumplió con el propósito por el cual, o para el cual mejor, fue escogida. Así que hay un paralelo, ¿no?, a lo que vemos en toda la historia de la nación de Israel. Porque así como la reina Vasti iba a ser mostrada delante de todos los principales invitados al banquete del rey, asimismo la nación de Israel fue escogida por Dios para ser su joya preciada, su tesoro más valioso. Y Dios, cuando quiso presentarla a las demás naciones del mundo, el pueblo de Israel quiso quedarse en un banquete con otras mujeres, es decir, con otras naciones paganas. Y cuando el Rey de Reyes la llama a presentarse, el pueblo de Israel, esta nación amada por Dios, no lo hace. Así que causa una gran tristeza y un gran enojo en el corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador del universo. Así que él, en un consenso trinitario, dice, bueno, ¿cuál es el plan a seguir? Que por supuesto ya estaba desde la eternidad en su corazón. Vamos a ver qué hizo el rey Asuero. Versículo 19 dice, si le place al rey, eso es uno de los consejeros llamado Mehucam, dice, si le place al rey, proclame un decreto real y que se escriba en las leyes de Persia y Media para que no sea revocado. Que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero y que el rey dé su título a otra, dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Así que el rey Asuero dice, bueno, listo, no se presentó Vasti, entonces vamos a destituirla. Y busquen una reina que sea digna, mucho más digna que Vasti. Y esto, por supuesto, es lo que vemos el día de hoy con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Israel, ante su fracaso, es puesta a un lado. Y el rey dice, traigan a una nueva reina, una candidata idónea para que ocupe el lugar de la reina Vasti. Y es importante entender
que el silencio, es decir, Dios no es nombrado en este libro, muy probablemente porque hace alusión a los 400 años de silencio que encontramos desde Malaquías hasta el primero de los evangelios, porque Dios guarda silencio mientras busca a su nueva reina. Y viene entonces un segundo banquete que vamos a estudiarlo. Segundo punto en Números Romanos, el banquete de su reina. Así que el rey Asuero en sí comienza su búsqueda. Vamos a leer este primer pensamiento. Dice, el rey Asuero inició la búsqueda de una nueva reina, y entre las candidatas se encontraba una joven llamada Esther, quien pasó por un tiempo de preparación y purificación antes de presentarse delante de él. Entonces el rey envía a toda su comitiva a encontrar una nueva reina. Y habían muchas candidatas, pero había entre ellas una llamada Esther, una mujer que era huérfana. Su padre y su madre habían muerto y había sido educada por un hombre llamado Mardoqueo. Ella es convocada también a esto y Mardoqueo le avisa y le dice, hay una opción de que el rey va a escoger una reina. Vamos a leerlo, dice versículo 8. Así que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai. Hegai era un eunuco. Y seguimos leyendo, dice, Esther también fue llevada al palacio real bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. Versículo 9, la mujer le agradó a Hegai y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Y esto es precioso, porque Esther, digamos que haya gracia delante del encargado de un eunuco llamado Hegai. Ahora, un eunuco era una persona castrada que se ocupaba del cuidado de las mujeres, del harén, digámoslo, del rey. Y esto nos habla de pureza, porque esto garantizaba que no se contaminaran, que no tuviera relaciones sexuales con todas las vírgenes que estaban como candidatas para el rey. Y cuando vemos que se apresuró a proveerle cosméticos y alimentos, digamos que no son los que tenemos en mente hoy en día, ¿no? Hoy pensamos en qué sé yo, en L'Oreal y en todos estos sombras y colores y pestañinas y todo esto que se colocan las mujeres, pero no es a esto lo que se refiere el texto bíblico. Cuando habla de cosméticos se refiere a el término es marak en hebreo, que significa purificación. Estas vírgenes comenzaban un proceso para que fueran purificadas delante del rey. Y lo hacían con óleos de mirra, con aceites y esencias especiales para que comenzaran por un proceso de purificación. Y no dice solamente cosméticos. Versículo 9, si me lo dejas ahí, please. Dice, se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Y estos alimentos es la palabra hebrea manot, que quería decir, que traduce, digamos, una porción distinta, especial, para que su cuerpo, su interior también se mantuviera puro para cuando tuviera que presentarse ante el rey. Esto es muy hermoso entenderlo, porque de la misma forma el Nuevo Testamento nos habla que la iglesia está pasando por un proceso de purificación, o pasó, mejor dicho, fue purificada por medio de la obra de Cristo, porque Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, después en su tumba es llevado con ungüentos de mirra, aceites esenciales, y de esa misma manera purificó a la reina que había de dar a luz después de su obra en la cruz del Calvario. Así que Esther es un cuadro, digámoslo, de la iglesia, de la nueva reina que el rey Asuero o que se presenta delante del rey Asuero para ser escogida por él. Estas vírgenes pasaban por un proceso de 12 meses antes de ser presentada delante del rey. Y había una particularidad, y era que todas las vírgenes que se presentaran delante del rey podían pedir lo que ellas quisieran delante de él. Vamos al versículo 13. Dice,
Entonces la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén al palacio del rey. Pero algo extraño ocurrió con Esther, porque Hegai le dio un consejo, le dijo: tú te vas a presentar delante del rey, puedes pedir lo que quieras, pero yo te aconsejo que no le pidas absolutamente nada. Todas las demás vírgenes llegaron, se presentaron y el rey decía: no, esta no, pero pide lo que quieras. La virgen le pedía, la candidata le pedía algo y el rey se lo concedía sin ningún problema. Pero cuando Esther se presenta, ella no pide absolutamente nada. Y esto es muy bonito, porque de la misma forma nos permite entender que cuando Dios de alguna manera nos da esa oportunidad de presentarnos delante de Él, pues nosotros debemos tener un corazón desinteresado. Ya lo tenemos todo, tenemos la vida misma que Dios nos dio. Así que lo demás pasa a un segundo plano. Lo demás es añadidura, como lo enseña el Nuevo Testamento. Vamos a leerlo, mira, dice, versículo 15, cuando Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Tú debes acercarte a Dios sin ningún interés. Dios, el Padre Jesucristo, nuestro amado Redentor, y el Espíritu Santo, ellos no están al servicio nuestro. Nosotros no podemos tener en mente que son nuestros socios en la búsqueda de nuestras metas. No, al contrario, nosotros somos siervos delante del Rey y no podemos pedirle absolutamente nada. Y esto hará que halles gracia a favor de todos los que están a tu alrededor. Y eso fue lo que ocurrió con Esther. Y Esther hallaba favor delante de los ojos de cuantos la veían. Versículo 16, Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10º, que es el mes Tebet, en el año 7º de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete, aquí está el segundo banquete. El rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. ¡Wow! ¡Qué precioso! Mientras que Vasti se negó a ir al banquete, o se negó a ser presentada delante de todo el pueblo, la reina Esther, con ella ocurrió algo diferente, porque el rey hizo un banquete para su amada Esther, a quien amó más que a ninguna otra. Versículo 18. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Así que quiero que leamos este pensamiento. Mira, dice: Esther se presentó ante el rey sin pedir nada a cambio y fue elegida como la nueva reina. A diferencia de Vasti, Esther fue mostrada con honor delante de los príncipes y siervos del reino. De la misma manera, la iglesia ha sido escogida por el rey. De la misma manera, la iglesia, sin tener o sin pedir nada a cambio, ha sido la cumbre, el tesoro más preciado del rey, y hoy en día es exhibida al mundo entero. La verdadera y genuina iglesia, la que ama realmente al rey, a su rey, que es Jesucristo, ha sido mostrada con honor como una joya en las manos del Rey de Reyes. Y esto le ha valido para tener el mejor honor que podamos tener. Esther, una mujer sin padre y sin madre, fue purificada para ser presentada delante del Señor. Y esto me recuerda el Salmo 27:10. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré.
Sus padres murieron en el caso de Esther, pero Dios, por medio del Espíritu Santo, la recogió. Mardoqueo y Hegai es una figura del Espíritu Santo que ha recogido a su iglesia y la ha llevado ante su rey limpia y pura para ser presentada. ¿Qué la purificó? La obra de nuestro Señor Jesucristo. La mirra, el óleo, el aceite del Espíritu fue la que purificó a la iglesia. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice Dios, yo te he recogido, iglesia mía. Con todo te recogeré. Y esto es hermoso. Entonces, la reina Esther vino a convertirse en la primera dama de la nación, la más digna de todas, la más especial, a la que el rey más amó. Y viene entonces un personaje llamado Amán que quiso acusarla delante de Dios porque Mardoqueo no quiso postrarse delante de él. Así que Amán va a donde el rey Asuero y le dice mentiras, obviamente le dice que el pueblo se había rebelado en su contra. ¿Por qué? Porque de alguna forma no habían querido estar sumisos a Amán, no al rey. Pero el punto es que el rey Asuero decreta la muerte para todo el pueblo judío. Y por supuesto, Esther se ve afectada con este decreto real. Y es aquí donde entramos en el tercer banquete. Tercer punto en Números Romanos, el banquete de su venganza. Entonces ya tuvimos el primer banquete, el banquete de su grandeza. El rey Asuero pretende mostrar toda su gloria, todo su imperio, el más grande de todos los tiempos, en un palacio real lleno de oro, lleno de piedras preciosas. Viene, quiere presentar a Vasti, no se presenta y es destituida. Luego viene el segundo banquete, el banquete de su reina, donde escoge una nueva reina. Esther es elegida por el rey Asuero y es mostrada como, digamos, su joya preciada. Y entramos entonces en el tercer banquete porque el pueblo de su amada reina estaba siendo amenazado debido a un decreto que él mismo había expedido. Un decreto que, es importante que lo tengas en mente, no podía ser revocado. Vamos a leerlo. Este pensamiento dice: por consejo de Amán, el rey emitió un decreto con una fecha señalada para exterminar a todo el pueblo judío. Entonces, Amán se sale con la suya. El pueblo de Israel tenía que morir por decreto del rey. Y lo curioso es que Amán, fruto, digamos, del azar, decide una fecha en la cual de esa fecha no podía pasar y el pueblo debía ser destruido en ese lapso de tiempo. Vamos a leer versículo 7 del capítulo 3, Esther 3:7. Dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur. Grábate esa palabrita, el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Más o menos un año tenía como plazo para destruir al pueblo judío. Así que Esther sabía que tenía poco tiempo y se apresura a buscar una manera en que esto no afectara a su pueblo y pudiera ser librado de la muerte. Entonces, ¿qué hace? Se presenta delante del rey Asuero. Vamos a leerlo. Este punto número 2. Ya leí el punto número 1, ¿cierto? Vamos a leer el punto número 2. Dice: Esther arriesgó su vida al presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. El rey, en un gesto de soberanía y gracia, extendió hacia ella su cetro de oro como señal de favor y aceptación. Así que no había tiempo que perder. El problema es que nadie se podía presentar delante del rey si él no lo llamaba antes. Y obviamente la reina no era la excepción. Así que Esther se arriesga y se presenta delante del rey. Si el rey presentaba su cetro o colocaba su cetro en señal de aprobación, Esther no moría. Pero si él no la aceptaba, pues tenía que morir. Entonces, la reina Esther
se presenta. Vamos a leer esta forma de gobernar del rey frente a las visitas que podía recibir. Ester 4:11 dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley: que se le dé muerte, a menos que el rey extienda su cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Así que Ester estaba arriesgando su vida, pero tenía que hacer algo para que el pueblo judío no muriera. Así que se arriesga, se presenta delante del rey y de una manera milagrosa y soberana, pues el rey Asuero extiende su cetro a la reina Ester. Y ella es aceptada para interceder delante del rey. Y esto también nos habla a nosotros como iglesia, porque de la misma forma nosotros somos aceptados para entrar al trono de la gracia del Rey soberano, Hebreos 4:16. Y ese cetro de oro muestra el reino de Jesucristo. Es decir, su gloria, su gobierno, su obra en la cruz es la que permite ese cetro, esa posición privilegiada del creador, del soberano de todo cuanto existe. Ese es lo que nos da el aval, nos da el permiso para que podamos presentarnos delante de Dios e interceder por todos los que están siendo amenazados de muerte. Así que Ester se presenta y vamos a leer el capítulo 7, versículos 1 al 5. Dice: el rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Ester. También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. La reina Ester respondió: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, si le place al rey que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para el exterminio, para la matanza y la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Así que le muestra su inquietud, estaba siendo amenazada de muerte. Así que ella planea un tercer banquete. Aquí vemos el tercer banquete, el día de la venganza del rey frente a su enemigo, porque estaba atentando contra su reina Ester y contra todo su pueblo. Pero a diferencia de los dos primeros banquetes, este banquete fue organizado por la reina Ester. Vamos a leerlo, tercer punto. Dice: Ester organizó un tercer banquete en el cual reveló la identidad de su enemigo y consiguió su destrucción definitiva. Como resultado se obtuvo, y esto es muy importante, un nuevo decreto que permitía al pueblo judío defenderse de quienes buscaban hacerle daño. Entonces, ¿qué pasó? Cuando en este tercer banquete Amán es expuesto delante del rey, él ordena que lo destruyan y que lo cuelguen en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Ustedes conocen la historia. Así que la reina Ester, fruto de su intercesión, hace que el rey destruya a su enemigo. Vamos a leerlo. Entonces el rey Asuero, Ester 8, 7 al 8. Entonces el rey Asuero dijo a la reina Ester y al judío Mardoqueo: miren, he dado a Ester la casa de Amán y a él lo han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Ustedes, pues, escriban acerca de los judíos como les parezca bien, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey. Porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Esto es muy importante y muy interesante y muy grandioso, porque el decreto del rey no puede ser revocado. El pueblo judío tenía que morir, no podía romper ese decreto, era completamente prohibido. El rey decidía algo y ya no había nada que hacer. Entonces ellos después de que es colgado Amán, les dicen: vayan y cojan lo que quieran de la casa de Mardoqueo. ¿Y saben qué hicieron Ester y Mardoqueo? Lo primero que fueron a buscar fue el anillo del rey, el anillo de sellar, el anillo que tenía Amán, el anillo con el que podían
el rey decretar algo nuevo. Entonces, con ese anillo, el rey Asuero les dice, hay un nuevo decreto, un nuevo decreto. El anterior no puede ser revocado, pero este decreto indica que ustedes pueden librarse de la muerte, porque recuerden que había un plazo. Así que Ester y Mardoqueo salen corriendo con este nuevo decreto a decirle al mundo entero, a decirle al pueblo judío que había una esperanza, que el rey había elaborado un nuevo decreto y que podían librarlos de la muerte. Y esto es glorioso, porque de la misma manera la iglesia tiene una misión. Dios ya ha decretado que el mundo entero tiene que morir a causa de su pecado. Ese decreto no puede ser revocado. Dios dijo, el alma que pecare esta morirá. Pero hoy su iglesia, la reina que Él escogió, tiene un decreto nuevo. Un decreto que dice que Cristo murió por la humanidad y que pueden salir corriendo a decirle al mundo que hay una nueva esperanza. Que hay un decreto, sí, tienen que morir, pero hay una nueva ley. La ley de Cristo, la ley de la redención. Y Ester y Mardoqueo sabían que no quedaba tiempo. En aquella época no había internet, no había celulares, no había manera de avisar a todas las provincias de ese gran imperio que podían defenderse de sus enemigos. Así que este pedazo es precioso. Yo quiero que lo leas. Ester 8, 11 al 14 dice: en ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, al día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar. Es decir, había un día en que ya se vencía el plazo, pero dice ustedes salgan, versículo 13, una copia del edicto que había de promulgarse como rey en cada provincia fue publicado a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos, apresurados y apremiados por la orden del rey, salieron, y esto es precioso, salieron montados en los corceles reales. Y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Estos corceles reales eran caballos entrenados durante toda una vida para únicamente ser usados para el servicio del rey. Así que todos los mensajeros que mandaron Mardoqueo y Ester se montaron en esos corceles con el nuevo edicto, el nuevo decreto, salieron corriendo a decirle a todos que había una esperanza y que podían defenderse de sus enemigos por decreto del rey. Asimismo, la iglesia hoy en día, Dios la ha dotado de esos corceles reales, de la palabra de Dios que ha sido instruida y edificada, para que salga al mundo entero a decirle hay un nuevo decreto. Podemos vencer a nuestros enemigos. Sí, Satanás ya fue colgado en la horca, Satanás ya Dios lo venció, Cristo lo venció en la cruz del Calvario, pero aún queda la muerte que te está asediando. Así que salgamos en nuestros corceles reales a comunicarle al mundo entero que Dios ha preparado un plan para destruir a nuestros enemigos, a la muerte misma. Y termino con esto porque se nos acabó el tiempo. Versículos 15 al 16 dice: entonces Mardoqueo, y esto es hermosísimo, hermosísimo, entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco. ¿No te llama esto, no te acuerda esto de algo? Del cielo mismo, nubes, el cielo es azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa dio vivas y se regocijó para los judíos. Fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. Y desde ahí, hermanos, ¿recuerdan que les dije que tuvieran en cuenta el término Pur? Desde ahí el pueblo judío celebra el día de Purim, donde se alegran porque el pueblo judío no fue exterminado por los planes de Amán. Se celebra hasta el día de hoy. De la misma forma, aquellos que han ayudado a su iglesia, porque Mardoqueo fue la que crió a Ester,
todos los pastores, maestros, evangelistas, todos los que en realidad aman a Dios y han preparado la palabra, han preparado a la iglesia, la han criado, la han ahijado, todos esos, escúchame, saldrán del trono del rey con vestiduras reales de azul y blanco, vestiduras de lino en su corcel precioso blanco, porque han sido galardonadas por Dios mismo, por el cuidado que han hecho a su reina, a su iglesia. Así que, mi amado hermano, este pasaje es precioso. En mi opinión, el libro que no habla de Dios presenta a un rey como protagonista. Un rey que quiso mostrar a su reina y nunca se presentó. Así que hoy ha escogido a una nueva, la iglesia, para que vaya y comunique al mundo entero que su enemigo Amán ya ha sido destruido. Y hay un banquete, que es el banquete de la victoria, el cual nosotros hoy hemos entendido. La pregunta es, ¿qué esperas para montarte en ese corcel y llevar la noticia de que hay un nuevo edicto, un nuevo decreto? Dios ha vencido y su cetro de oro, que es Cristo mismo, te da el aval, te da el permiso para que entres a su trono y sigas intercediendo por este mundo perdido. Dios los bendiga. Espero que este mensaje les haya llegado a lo más profundo del corazón como lo hizo con el mío y nos afiance más en ese compromiso de llevar y comunicar que el mundo entero hoy tiene una esperanza de salvación y pueden defenderse de sus enemigos. ¿Cómo? Con la hermosa palabra del Señor. El nuevo edicto, el mensaje del evangelio que Él ha decretado para vencer a la muerte. Dios los bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque esto es solamente un cuadro, Dios, de lo que tú representas y eres. Gracias porque hoy entramos a tu santo trono sin morir. Tu cetro ha sido extendido. Jesucristo mismo, el Rey, ha dado su vida para que hoy podamos entrar a tu santa presencia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ayúdanos a entender que hay un día de plazo, día que tú vendrás, y que debemos apresurarnos, así como lo hizo Esther y Mardoqueo, para salvar a muchas almas, que espero este mensaje lo haga, Señor, y llegue a donde tiene que llegar, y podamos entender que sin este nuevo decreto estamos destinados a la muerte y a la destrucción. Te amamos, Dios Todopoderoso, descansamos en ti, y esta hermosa oración de esperanza y vida eterna la hemos hecho en el nombre de Cristo para gloria tuya. Amén y amén. Dios los bendiga y muchas gracias por permitirme entrar o llegar hasta sus hogares. Seguimos con toda la programación de la iglesia. Reuniones los domingos, martes, jueves y sábado. Conéctense para seguir clamando a Dios por este mundo perdido. Dios los bendiga y, si Él lo permite, nos veremos en una próxima oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.